Lo que hay que procurar es cuando tienen por ejemplo este de acá, si fuera su única muestra, no se podría ensayar, ¿ya? Porque acá no, o sea, primero la presión no se va a distribuir uniformemente. Y como eso está acá, se va a empezar a desmoronar por ese lado, ¿ya? A ver. Bueno, entonces ya han visto el proceso de moldeo. No hay que presionarlo, porque cuando ustedes lo presionan, van a hacer que esto ocupe un espacio. El suelo que está acá, o que debería ocupar esto, ¿dónde se va a ir? Se va a ir hacia afuera y se va a ir hacia adentro, ¿sí o no? Entonces de esa manera la muestra se va a alterar. ¿Está bien? Y este ensayo generalmente se hace sobre muestras inalteradas, ¿ya? Ahora, también se puede hacer sobre muestras remoldeadas. Por ejemplo, cuando ustedes conforman un terraplén de arcilla, por ejemplo, y quieren evaluar cuánto va a ser el asentamiento de ese terraplén de arcilla, ¿no es cierto? Habría que compactarlo a la misma densidad que se va a hacer el terraplén, ¿de acuerdo? Ya, pero por lo general en un estudio de suelos para un terreno es sobre muestras inalteradas, ¿ya? Entonces, vamos a pasar. Sí. ¿Cuánto de altura tan grande? No, hasta que llene, tiene que gastar hasta que llene el granillo. Por ejemplo, lo que he hecho no se hace, ha bajado y se ha caído fuerte el deformímetro. Cada vez que se hace eso, el equipo se descalibra. Ahora, este equipo tenía otro deformímetro, un deformímetro analógico, que es el que deberíamos estar usando ahorita. Y bueno, se le ha puesto un deformímetro digital. Bueno, también se puede usar, no hay problema. La idea de usar el deformímetro digital es que registra automáticamente los datos. Entonces vamos a... Esta es la cámara de corte. Obviamente esto ya estaba armadito, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es volver a armar el equipo. Pero mejor primero vamos a... Piedras porosas. Obviamente antes de hacer el ensayo, cuando se está haciendo el ensayo para un trabajo real, estas piedras porosas están limpias. Ya, hay un papel filtro que se pone para que estos finos no entren a la piedra porosa. Entonces, en este caso nosotros antes de usar la piedra porosa, se tiene que hacer que estos finos salgan. Entonces, una forma es hacerlo hervir. Tú lo haces hervir en agua y por las burbujas que se van a formar van a empezar a expulsar los finos. Ya. Pero lo más recomendable es colocarle el papel filtro. La base. Como la otra piedra porosa, ¿ya? Aseguramos la muestra para que no se mueva. Hay dos tipos, hay unos de un borde fijo y otro flotante, y otro donde todo es flotante. Todo es flotante porque todo se puede mover. Y lo que está faltando es saturar la muestra, porque el ensayo se hace para suelos saturados, ¿no es cierto? Entonces, para saturar la muestra lo que hay que traer es agua y cubrirlo, ¿no es cierto? De tal manera que la muestra se sature. ¿Ya? Para que la muestra se sature,
ese dato del anillo ustedes pueden calcular el área, ¿no es cierto? Luego, de la muestrita, así cuando estaba con el anillo, ¿no es cierto? Habría que calcular el peso del anillo más el suelo húmedo. Esos dos se pesa, ¿no es cierto? Así en estado húmedo. Y luego, después del ensayo, después que termine el ensayo, se vuelve a pesar. Y tú tendrías el peso del anillo más la muestra después del ensayo y saturado, ¿no es cierto? ¿Ya? Después de eso, ese anillo también se lo metes al horno y después lo vuelves a pesar. ¿Para qué? Para tener el peso del anillo más el suelo seco. Entonces, cuando tú vas a tener el peso del anillo más el suelo seco, si yo le resto el anillo voy a tener el peso del suelo seco, ¿sí o no? Si tengo el peso del anillo más el peso del suelo saturado, le resto el anillo voy a tener el peso del suelo saturado. La diferencia de esos dos pesos me va a dar claro, la cantidad de agua que ocupa todos los vacíos de suelo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces voy a poder hallar la relación de vacíos, ¿sí o no? Con otros datos más que hay acá. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante tener ese peso inicial, húmedo, el peso saturado y el peso seco, ¿no es cierto? Porque de eso ustedes se acuerdan, en los suelos 1 sabía la relación de vacíos E, eso es lo que es volumen de vacíos sobre volumen de, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que medirlo, ¿no es cierto? Y esa es la altura del anillo, ¿no es cierto? Entonces, hay que medirlo. ¿Qué más vamos a medir? Entonces, en este rato vas a tener la altura total. Luego, cuando empieces el ensayo vas a leer el deformímetro. O sea, cuando empieces el ensayo lees el deformímetro. Digamos, empiezas en 0, ¿no es cierto? Y de ahí va a ir bajando y también al final de toda la muestra tienes que leer la lectura final del deformímetro. Y vas a tener la altura que bajó, ¿no es cierto? Entonces con esos datos, por ejemplo, tú vas a poder calcular la altura de sólidos, la altura de vacíos, ¿no es cierto? Porque en teoría solamente se va a bajar lo que es vacío, ¿no es cierto? Porque la parte sólidos, eso no se va a bajar, eso es un espacio que se ocupa. Entonces, por unas restas tú vas a tener altura de sólidos y altura de vacíos, ¿ves? Y con esos datos que has tenido, vamos a tener, como hemos visto, el grado de saturación, ¿no es cierto? Inicial, y también puedes hallar el final. 0.003. A los 15 segundos me avisas. Ya. 0.23. 0.23. A los 30 me avisas. Ya. 0.41, ¿no es cierto? 0.41. ¿Ves? Entonces, de acuerdo al tiempo, al minuto me avisas, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tiempo que va, esto se va deformando poco a poco, ¿no es cierto? Al minuto. Es por eso que esta parte de acá es importante para el tema de tiempos, ¿eh? Claro, ahorrar tiempo y dinero. ¿No es cierto? Pero para el tema de cálculos, eso es lo mismo, ¿no? Al minuto, ¿ah? A las 48 horas avisas también. Ya. 63. En realidad pues, está casi lo mismo. Ahorita 2 vamos a ver. minutos son. ¿Cuánto pasó? A los 2 minutos de la Ya. batería. 80. Sí, que sí, ya pasó. No. Recién se acuerdan. Ahora a los 4 minutos. ¿Es de qué? Entonces hay un tema que se va aumentando cada vez, ¿eh? hasta que ya no se deforme. ¿Y específicamente te piden en alguna obra este ensayo? No, ustedes como ingenieros deben de determinar si es necesario o no. O sea, no te pueden pedir nomás. O sea, lo que deben hacer es determinar si hacer el ensayo es necesario o no es necesario. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Porque como se dan cuenta, el ensayo es simple. Después de eso se hace un gráfico que está en Boure, sigue los pasos: sumar, restar, dividir, etcétera, con estos datos que están acá. Es bien sencillo, ¿eh? O sea, no es complicado. Lo que importa es determinar si este ensayo es necesario o no. ¿Sí o no? Porque qué tal es necesario y tú no lo previste. ¿Sí o no? Y el otro caso, si no es necesario y lo mandaste a hacer, pero bueno, ahí no habría mucho problema. Claro, tienes algo de más nada más. El problema es que falte. Y el problema es que nosotros no consideramos este fenómeno. ¿Ya? Y este es un fenómeno que causa ¿qué cosa? Asentamientos, pero en el tiempo, no ese rato. Ahorita no puede pasar nada, tú construyes, todo está tranquilo. Después de 5 años hay rajaduras. ¿Qué fue? Que seguramente no se evaluó la consolidación. ¿Sí o no? Ya. Entonces ahí, 0.96. A los 8 minutos. Bueno, sí, tú te quedas. Ya, entonces, ese es un tema que me sirve para evaluar el asentamiento. O sea, el asentamiento, hay 2 tipos de asentamiento.
el asentamiento elástico y el asentamiento por consolidación. El asentamiento elástico es inmediato, significa que ocurre muy rápidamente después de la construcción, o sea, casi paralelamente a la construcción. Más o menos, ¿cuánto, digamos, sería eso, ese asentamiento elástico que dice? Depende. ¿Cuánto? Ajá, de milímetros sería. ¿Cuánto puede medir? De asentamiento podría ser aceptable. ¿Cuánto puede ser aceptable? Depende, si digamos todo se asienta parejo, Más y tú, digamos, prevés que se va a sentar 30 centímetros. Entonces tú haces la construcción 30 centímetros por encima, ¿eh? Se asienta los 30 parejo, ¿no? Este celular. Ya doblemos otro día. Es la edad. Claro, es lo que no sé. El reuma. ¿Ya? Entonces digamos, es 0.821. Ahora los 15 segundos. Pues agarra. 2 de 4. Ese vale 4. 8. No, 4. 8. Estos son 2 de 4, entonces 8. Con los 8 que hay, 16. Entonces mira, ahorita ya estamos viendo, todavía sigue moviéndose rápido, ¿eh? O sea, se sigue deformando, ¿eh? Entonces una vez que pare, y eso no va a ser en media hora o nada, ¿eh? Ahí ya estamos en 24 horas. Ajá. No, le pones estas. Corre más rápido. 2.8. ¿No es cierto? Che, el verse ya no tan. Listo, entonces, igual, entonces se empieza a deformar, y de ahí, ¿cuál faltaría? Estamos en 16, la de 32, ¿no? Agarras el de 16, te agrandas, tráete el de 16, sí. Tú que estás como ingeniero, sin hacer Tú que nada. estás forzando. Tú que tienes pulso. Tú que tienes pulso. Tú que tienes pulso. Juego y se deforma. Cuidado con el brazo. Abajo, pe, abajo. Cuidado con tu brazo. No, pero ahí mira, acá te vas a ponte tu casco. Se está deformando. Vas a chocar a la mesa, chaval. Tu brazo. Y ahí sí va a empezar a correr más, ¿eh? Se ha estabilizado. Me parece que estás. Mucho de tendrón. Ah, hay un tema, ¿eh? Claro. Ya se deformó bastante, se deformó tanto que este creo que ya quedó. A ver. Ah, sí, ya fue. No, todavía falta. Ya chocó, pero. Sí, ya chocó ya. Por eso es que no se está deformando, ¿no es cierto? Ya se ha deformado bastante, ¿sí? ¿Ya? Ahora, una vez que terminas esto, ahí no acaba el ensayo, sino ahorita que viene la etapa de descarga. En la etapa de descarga lo que se hace es, ya también se va sacando desde el último compuesto hasta el primero, pero eso se registra cada 15, 30, 60 y 2 minutos. Ese es más rápido, o sea, eso se hace en un mediodía. Ajá. Pues agarras y descargas, igualito, ¿eh? Digamos, ahorita vamos a descargar. De 32. El de 32. Ahorita está con 3,92 kilos por centímetro cuadrado. Entonces ahora vamos a leer con 16 cuánto va. Entonces sácalo, papá. ¿No sabes? Otra vez. Ya. Y se empieza a recuperar, ¿ves? Y hay que leer. Y a los 15 se lee. De ahí se lee a los... Ah, no, ponlo en su sitio, sí, está bien. Y ahí se lee a los 30, al minuto y a los 2 minutos. Inverso. Inverso. Ahora, como ya le hemos sacado 16, obviamente ahí no lo va a poner cuando se esté haciendo el ensayo, ¿cierto? Cuando esté haciendo el ensayo, esto no se debe mover en la mesa. Acá está vibrando. Ahora ya le sacas 16, ahora le sacas 8 kilos. 8.